Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno amigos, una gran cantidad de noticias, de informaciones se agolpan en la tarde-noche de este lunes 17 de abril. Recuerden que se acumula pues todo lo ocurrido en el fin de semana. Pero hay que destacar que, ¿ustedes recuerdan cuando yo les decía hace exactamente un mes, cuando empezó esta telenovela de la cruzada anticorrupción? Ustedes recuerdan que yo les dije que había una crisis en el gobierno, pero que no era una crisis de gobierno. Por el contrario, todo esto que estaba ocurriendo, esta defenestración de Tarek El Al-Saimi, lo que demostraba era que se estaba estabilizando y fortaleciendo un esquema de poder interno dentro del oficialismo. Maduro durante mucho tiempo había sido a lo interno del chavismo un gobernante de coalición. Él se alió primero con Diosdado para acabar con Rafael Ramírez, después se alió con Jagua para aislar a Diosdado, después se alió con Aristóbulo para salir de Jagua, y así iba, hasta que logra estabilizar una estructura de poder interno con los hermanos Rodríguez y otros factores que le permiten dar este paso, ¿no? Solidificando pues una nueva manera de hacer política dentro del oficialismo. Eso lo dijimos, repito, hace un mes. Bueno, y resulta que hoy, un mes después, exactamente un mes después, arranca Maduro con su versión personalísima de Aló Presidente. ¿Qué tal? Él ahora tiene su programa. No es los domingos, son los lunes. No es en la mañana, es a las 5 de la tarde. Pero es su programa. Yo le doy una sugerencia a los queridos amigos de la oposición. No le pierdan pisada. Ustedes se la pasan subestimando a la gente. Subestimaron a Chávez y gobernó hasta que se murió. Subestimaron a Maduro y tiene 10 años ahí. ¿Ok? Entonces, no subestimen la capacidad de influencia, de daño, si tú quieres, de manipulación, si tú quieres, pero el uso que puede hacer este señor de esta herramienta de campaña electoral, porque también estamos técnicamente en un tiempo de pre-campaña. Entonces, mientras la oposición está muy ocupada compitiendo entre sí misma, él está compitiendo por el país. Esa es la verdad, esos son los hechos. Pasemos al tema con el que vamos a abrir nuestro programa de hoy. Hoy es el Día Internacional de las Luchas Campesinas. Este día se conmemora desde el año 1996, cuando una manifestación de campesinos sin tierra en Brasil, una manifestación que iba hacia Bahía, fue emboscada y hubo un saldo lamentable de 19 campesinos sin tierra asesinados y una buena cantidad de heridos. El movimiento Vía Campesina, que es un movimiento internacional un movimiento de movimientos campesinos, decretó el 17 de abril como Día Internacional de las Luchas Campesinas. Y al respecto voy a citar el titular de un artículo que es sobre las luchas campesinas. Salió, y no es un medio opositor, por cierto, salió en Aporrea, un portal chavista. Pero este artículo es del año 2020 y se titula así: Aterrice Castro Soteldo, que es el ministro de Agricultura. Aterrice Castro Soteldo, sin semillas, sin fertilizantes, sin insumos, sin financiamiento, sin gasolina, los agricultores no somos nada. Tenemos en línea a Alexis Algarrá,
Alexis Algarrá es fundador y vocero del Foro Rural Venezolano, que es una persona conocedora, muy conocedora de las luchas del campesinado en nuestro país. Alexis, gracias por atender nuestra llamada de Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia qué es para ti hoy la realidad del agro venezolano. ¿Cuál es la realidad hoy del campesino venezolano? Te escuchamos. Chu, muchísimas gracias por la oportunidad de estar nuevamente en tu prestigioso programa. Bueno, entrando en materia, hoy es un día muy importante y mientras escuchaba pues la breve reseña que tú haces en este artículo que tenemos en Acorrec, por cierto no he tenido la oportunidad de leer, pero lo que se dice en este artículo es totalmente cierto, Chu. Y me viene a la mente pues tantos compañeros campesinos, tantos hermanos campesinos con los que uno trata día a día y que están pasando tantas dificultades, tantas vicisitudes, tantas limitaciones, Chu. El campesinado hoy día pues necesita, reclama, urge el respaldo pues del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales, en cuanto a tantas cosas, que van mucho más allá también del mero hecho productivo de la producción agropecuaria. Por ejemplo, hablemos de servicios públicos, hablemos de salud, hablemos de seguridad, hablemos de educación, Chu. Son cosas pues que en este momento están bastante limitadas, hay un severo deterioro pues en la calidad de vida del campesino venezolano y es propicia esta oportunidad en la que se conmemora pues la lucha campesina para alzar la voz y hacer este tipo de señalamientos y comentarios. No puede ser pues que una persona que tiene la suerte de nacer en la ruralidad, de nacer en los campos venezolanos, de nacer en el seno de una familia campesina, pues sin lugar a dudas tiene menos oportunidades de una persona que nace en una familia pues urbana, por denominarlo de alguna manera. Es importante que esto se sepa, es importante que el país reflexione en cuanto a esta realidad que viven pues las 600.000 familias aproximadamente que viven en los sectores rurales del país, con miras a revolucionar esa situación, a cambiar esa situación, a atender de manera estructurada, con políticas públicas permanentes a largo plazo, la calidad de vida y el futuro de las personas pues, que están en la ruralidad venezolana. Estamos conversando, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con Alexis Algarrá. Él es fundador, cofundador y vocero del Foro Rural Venezolano. También es abogado, es experto en derecho agrario. Hago la acotación porque más allá de un tema de currículum, hay un tema muy concreto que tiene que ver con la lucha, con el día a día de Alexis Algarrá. Mencionaste, Alexis, que el campesinado está en esa situación sin combustible, sin semillas, sin insumos, sin pesticidas, pero además sin los más elementales servicios públicos que sí están al alcance, muy deteriorados, pero están más al alcance del ciudadano que vive en el ámbito urbano. Y que por eso necesita apoyo del gobierno nacional, estatal, municipal. Hablemos de eso porque últimamente, conversando acá con distintos voceros vinculados al tema del agro, pareciera que así como al gobierno le gusta hablar de las oposiciones, bueno, parece que en el campo venezolano hay varios gobiernos, varios PSUVs, ¿no? Mientras por un lado está un gobierno intentando establecer mecanismos para dar confianza y llamar a los inversores para que promuevan el agro venezolano, también hay otro PSUV que está alimentando o promoviendo o alentando o justificando invasiones e inseguridad en el ámbito rural, en el ámbito agrario. Cuéntanos tú, desde tu experiencia, ¿eso es así? Y si es así, ¿qué rumbo le ves? Mira, en efecto, hay una realidad tangible en este momento en el campo. Por un lado vemos pues una corriente estabilizadora, una corriente virtuosa, una corriente que se orienta, me refiero dentro del gobierno nacional, dentro de las personas que ejercen el poder en Venezuela. Hay una corriente que se orienta a desarrollar el campo, a poner orden en el desorden, en el clima de anarquía que lamentablemente todavía se sostiene, bastante disminuido, con miras a disminuirse, pero hay factores que se orientan a
digamos, a sanar el asunto de fondo, Chu, a sanar el conflicto con la tierra, a controlar, a minimizar el conflicto por la tierra y el clima de anarquía que tenemos en el campo. El tema de las perturbaciones al derecho de propiedad, de las perturbaciones a predios rústicos, o mucho más grave, el tema de las ocupaciones ilegales, también llamadas invasiones a predios productivos. Hay un sector pues, del poder del gobierno nacional que se orienta a controlar eso, a minimizar eso, a acabar con eso, a darle seguridad, a darle garantías a la inversión, a darle garantías a los empresarios, y cuando me refiero a los empresarios me refiero a todos, ¿no? A los pequeños, a los medianos, a los grandes, a los más grandes y a los más pequeños, para que orienten pues su esfuerzo de vida, sus capitales, a la ruralidad, porque es la única manera de desarrollar el campo. Por otra parte, vemos que sorprendentemente, dentro de la misma estructura de poder, pues, o me refiero a personas con poder, promueven una política totalmente contraria a lo que te mencioné anteriormente, y eso verdaderamente sorprende. Ahora bien, nosotros naturalmente apostamos pues a que la política de desarrollo, la política virtuosa, la política de consolidación de un modelo productivo en paz, la política de garantías a los derechos constitucionales, no solamente el derecho a propiedad, sino muchos otros derechos que están establecidos en nuestra Constitución, que también son derechos humanos, pues triunfa. Nosotros apostamos al éxito y apostamos a que se ponga orden digamos, los versos libres que andan por allí y que han hecho daño, han hecho muchísimo daño a lo largo del tiempo y pretenden hoy día, cuando finalmente creemos que estamos sacando la cabeza del agua y empezamos a oxigenarnos, empezamos a respirar, pues pretenden seguir haciendo daño. Nosotros apostamos a que las cosas se solucionen en el marco de la ley, apostamos al Estado de Derecho y apostamos a que Venezuela es una Venezuela de orden y progreso, pues valga el lema, ¿no? Estamos conversando, repito, con Alexis Algarra, experto en Derecho Agrario y cofundador y vocero del Foro Rural Venezolano. Finalmente, Alexis, hablemos de este tema, del tema de la propiedad. Hace algún tiempo, bueno, había una cosa furibunda con el tema, con rechazar la propiedad, el derecho a la propiedad agraria. El Estado se empeñaba en pedirle a los propietarios de tierras el tracto sucesivo, es decir, la prueba de que eran propietarios más o menos desde Cristóbal Colón hasta hoy, ¿no? Los propietarios se las ingeniaron para, como el tema de la propiedad de la tierra es básico para la estructura productiva del campo, porque con la tierra como garantía tú obtenías financiamiento bancario y con el financiamiento bancario podías sembrar, cosechabas, vendías, pagabas el crédito bancario y tenías tu ganancia, y ese era el ciclo. Entonces, bueno, las personas dijeron, ya no podemos poner la tierra como garantía, bueno, ponemos las bienhechurías. Eso también fue limitado, y además ahora sencillamente no existe el crédito bancario porque la banca se redujo a una mínima expresión. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo está sembrando la gente, Alexis? ¿A pulmón? Sin lugar a dudas, Chu, a pulmón, con recursos propios y con muchísimos sacrificios, porque además vemos que una vez que alguien logra sembrar, pues después se enfrenta pues, a las realidades del mercado venezolano. Y por ejemplo, los maíceros del año pasado vendieron a pérdida. Esa es la realidad. Pero sí, estamos trabajando con recursos propios y sin ningún tipo de respaldo por parte de este financiero, ni público ni privado. Eso nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos los venezolanos, de los hombres y mujeres que hacemos vida en el sector agropecuario y que no nos rendimos, a pesar de todas estas adversidades, a pesar de las adversidades ya naturales del sector, de la actividad. Recuerda que nosotros trabajamos con el clima, trabajamos con la naturaleza, permanentemente dependemos de la naturaleza, y eso es una variable que no podemos controlar. Entonces, súmale a esta variable que no podemos controlar, todas las que sí podemos controlar, pero nadie las controla. Están absolutamente descontroladas. Entonces, nosotros permanentemente, de manera estoica, estamos luchando contra la adversidad, Chu. Y aún así logramos producir y poner alimentos en los platos de comida de todos los venezolanos. Entonces, hoy día, pues, en la lucha campesina, yo quiero aprovechar este espacio para reivindicar, pues, la importancia de todos los productores, de todos los campesinos venezolanos, quienes verdaderamente hemos demostrado estar comprometidos con el desarrollo nacional y con la patria. Eso es algo, Chugo, que te agradezco mucho este espacio porque no puede pasar bajo la mesa.
Es así. Muchísimas gracias a ti, Alexis, porque nos permites y permites a la audiencia tener acceso a tu mirada, que está bastante más cerca del terreno y bastante más cerca de esta épica del agricultor venezolano. Un gran abrazo, buenas noches. Gracias, Chugo, gracias por la oportunidad. Alexis Algarrá, cofundador, vocero del Foro Rural Venezolano, hoy Día Internacional de las Luchas Campesinas. No crea que este segmento es simplemente solidaridad con los campesinos, es solidaridad con nosotros también, por una razón elemental. La comida no nace en los supermercados, la comida nace en el campo. Y si no hay campo sembrado y si no hay divisa para importar, entonces lo que viene es comida cara y hambre. ¿Tú me entiendes? O hay programas asistenciales de pésima calidad. Quiero compartir con ustedes una nota publicada hoy por los colegas de El Estímulo y de Radio Fe y Alegría. Dice así, unas declaraciones de la experta venezolana Marianela Herrera. Los CLAP ofrecen una dieta desequilibrada e insuficiente. Oye el texto. El pasado 16 de marzo se cumplieron 7 años desde que el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP. ¿Se puede hacer un balance positivo a esta política de subsidio de alimentos? Marianela Herrera, nutricionista, aseguró que a lo largo de estos 7 años han detectado una gran inestabilidad en la entrega de los CLAP, así como también en los productos que ofrece. Vamos a ir a la siguiente pausa comercial y al retorno vamos a estar conversando con la presidenta del Colegio de Nutricionistas de Venezuela sobre esto. ¿Qué pasa con los CLAP? ¿Qué pasa con la calidad y cantidad de los alimentos que ofrece? Ok, ya sabemos que casi no tiene proteína y que son puras harinas y que además las harinas son chimbas. Ojo. ¿Ok? O por lo menos no son las harinas a cuya calidad está acostumbrado el venezolano, para decirlo de manera más sobria. Pero más allá de esa experiencia de uno, veamos qué nos dice un experto, la presidenta del Colegio de Nutricionistas. Vamos al corte de publicidad y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Buenas noches, con la licenciada Nixa Martínez. Y continuamos con Ella aquí de Radio Rumbo, el programa de Chugo Soriano. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Compartía con ustedes parte de estas declaraciones de la experta Marianela Herrera. Ella le declaró a los colegas de Radio Fe y Alegría lo siguiente. En un principio, las cajas CLAP distribuían harina de maíz precocida, aceite, atún enlatado, frijoles, caraotas e incluso pollo. Este último alimento fue cuestionado en varias regiones del país, pues se dudaba sobre si cumplía la cadena de frío completa. Ahora, según la encuesta del Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición, las entregas de los CLAP podrían demorarse de 6 a 8 semanas y el contenido en algunas ocasiones puede ser solo arroz y pasta. Tenemos en línea a la doctora Nixa Martínez. Ella es presidente del Colegio de Nutricionistas. Doctora Nixa, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, denos su opinión experta. El contenido de las cajas CLAP satisface los requerimientos nutricionales para una dieta equilibrada y balanceada. ¿La escuchamos? Sinceramente no lo cumple, porque como dice la doctora Marianela, las bolsas CLAP, porque ahora no se le llama cajas, no contienen los suficientes nutrientes necesarios, indispensables para cualquier individuo, llámese niño, adulto o adolescente y mayor de edad. Este contenido es básicamente a expensa de carbohidratos. Es lo que está comiendo el pueblo venezolano desde hace bastante rato. El consumidor no puede adquirir proteína por el alto costo
que está en los mercados. Y eso aunado a la falta de producción en el país desde hace mucho tiempo. Si nosotros nos podemos analizar el consumo el contenido de esas bolsas es básicamente carbohidratos, llámese harina, granos, sin proteínas, sin grasa, que es lo que el organismo o cualquier individuo necesita. Nosotros desde el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela hemos criticado mucho el aporte de nutrientes de estas bolsas que son mal distribuidas en el sentido del tiempo y que no llega a todos los hogares venezolanos. A los más necesitados menos les llega esos productos, y que gracias a Dios no les llega porque no los están nutriendo, no los está alimentando, solamente están consumiendo esta cantidad de carbohidratos para satisfacer la necesidad del hambre que está padeciendo el pueblo venezolano. Estamos conversando con la doctora Nixa Martínez. Ella es presidente del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela. Doctora Nixa, acaba de decir usted, en primer lugar, la preponderancia de estos carbohidratos en el suministro que llega en las bolsas CLAP. Tiene usted toda la razón, son bolsas, ya no son cajas, y además son bolsas que generalmente cuando llegan abiertas, ¿no? Vulneradas. Y nos dice que no llegan a los hogares que más lo necesitan. Eso coincide con un planteamiento que hizo aquí el presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios, el sociólogo Edison Arciniegas, quien afirma, tras el seguimiento que hace su organización del funcionamiento de los CLAP, que los CLAP no llega a quien más lo necesita, sino llega a aquellos sitios donde por razones políticas o electorales al gobierno le interesa que llegue. O sea, a ciertos corredores electorales, no allí donde está la mayor necesidad del estómago de la gente, sino donde está la mayor necesidad electoral del gobierno. ¿Eso ustedes han podido corroborarlo? ¿Ustedes coinciden con eso o no es exactamente así? Eso es correcto. Este régimen no le importa las necesidades del pueblo. A ellos lo que les importa es mantenerse en el poder sin medir las consecuencias que traen para la población. El índice de nutrición, tanto por exceso como por déficit, todos los días está aumentando. No hay forma como regular o como satisfacer las necesidades del pueblo, la necesidad de esa madre angustiada que anda en la calle buscando qué llevar de comida. Y estamos viendo aún más, desde hace tiempo que nosotros hemos venido denunciando el consumo de alimentos en la basura. Eso es bastante delicado, bastante grave, pero lamentándolo mucho, la población se ha dedicado a buscar esto y satisfacer la necesidad de comer, del hambre que están padeciendo. Conversamos, repito, con Nixa Martínez, la presidenta del Colegio Venezolano de Nutricionistas y Dietistas. Finalmente, doctora Nixa, ha sido público, notorio y comunicacional que en algunos casos, cuando se ha logrado detectar o comprobar la existencia de proteína en las bolsas CLAP, lamentablemente la calidad de esa proteína es muy escasa. Se han denunciado casos en las redes sociales donde se han observado envases de sardinas a los que se les tapa la fecha de vencimiento, y ha habido denuncias en relación a que esos productos son adquiridos, vencidos o próximos a vencerse, precisamente para que el intermediario pueda comprarlos más baratos y así hacerse de una comisión mayor. También recientemente hubo un caso muy grave en el estado Portuguesa, donde un atún se denunció que en realidad no era atún sino cartón. Lo denunció un alcalde, lo denunció en este programa. Y por supuesto al alcalde lo reprimieron, incluso le cerraron la emisora radial que tenía en
en su alcaldía, pero después tuvieron que recoger efectivamente ese atún de las latas en todo el estado. ¿Qué información tiene usted acerca de eso, acerca del deterioro de la escasa proteína presente en estas bolsas? Eso es cierto, porque mira, el control sanitario que deben tener esos alimentos, eso no se lleva aquí en Venezuela. El Ministerio de Alimentación, que debe vigilar, regular y supervisar esos productos, no lo hace. Las condiciones en que llegan los productos, no solamente rotos, sino con insectos y hasta roedores, han conseguido en algunas bolsas. Se rompe porque los animales que contienen, los insectos que contienen, dañan el empaque. Y el tiempo que duran para ser distribuidos, eso tampoco es regulado. Y eso es bastante lamentable, bastante letal para la población, que lo adquieren porque supuestamente son económicos, pero el daño que producen a nivel orgánico es bastante letal. Es dañino consumir esos alimentos. Vienen deteriorados, vienen o sea, no sé cómo explicarte ahorita en este momento. La harina viene con insumos que son perjudiciales. Si uno lo revisa y lo observa bien, contienen microorganismos que son perjudiciales para el organismo y no lo revisan. No está regulado por el Ministerio de Sanidad ni mucho menos por el Ministerio de Alimentación. Qué desgracia. Doctora Nixa, queremos agradecerle inmensamente que nos haya regalado estos minutos y nos haya dado su opinión técnica, profesional sobre este tema, que es demasiado importante porque, como usted sabe mejor que yo, desgraciadamente para una gran cantidad de venezolanos, el CLAP no es un complemento de la dieta, sino es la dieta. Y entonces el impacto de todo esto que usted nos está diciendo es ciertamente devastador. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Nixa Martínez, la doctora Nixa Martínez es presidenta del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela. Antes de terminar el segmento, quiero compartir con ustedes este párrafo de las declaraciones de la doctora Marianela Herrera sobre las consecuencias del CLAP. Dice así: sobre las consecuencias de consumir esta dieta basada en carbohidratos, Herrera enfatizó que son muy negativas desde el punto de vista de la pérdida de masa muscular. En el caso de los niños y niñas menores de 5 años de edad, se observa la forma edematosa de desnutrición aguda, como Kawasaki-Shore y el marasmo. Herrera también calificó a los CLAP como un atentado contra las tradiciones culinarias venezolanas. Argumentó que una investigación que realizaron en cuanto a lo antropológico y nutricional observaron una pérdida del deseo y placer de comer lo tradicional venezolano. Preguntamos a las personas, si no tuvieras problemas económicos, ¿qué comerías? Entonces la gente dice carne con arroz o pasta con pollo, lo cual se aleja de una arepa tradicional rellena con carne mechada, o de un pabellón criollo, o de una cachapa con queso, e inclusive en tiempos de Navidad la gente ha perdido el deseo de comer hallaca porque no puede acceder a ello, reveló la nutricionista Marianela Herrera. Añadió que entonces el daño de los CLAP no solo se enmarca en lo biológico, sino también en lo social, lo antropológico y de identidad nacional, con la pérdida de eso que nos identifica como nación, y una de esas cosas es la culinaria venezolana. ¿Qué tal? Son las declaraciones, repito, de la doctora Marianela Herrera, nutricionista, experta, investigadora, y son las afirmaciones que acá ha hecho con nosotros la doctora Nixa Martínez, presidente del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela. Cuando son las 8:30 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Publicidad. Los amigos de Expansión Ganadera nos están viendo, qué honor, gracias. En unas largas vacaciones,
Marixa Sevilla está reportando sintonía desde Valencia, Carabobo. Muchísimas gracias. Maricil Natalie Ledesma, mi prima, está en Uruguay, viéndonos desde Uruguay. Gran abrazo. Buenas noches, profesor. ¿Cómo tú estás aquí en Radio Rumbo? Eso fue, por cierto, o sea, están reportando sintonía a través de la red social Instagram. Por la red social Twitter nos están reportando sintonía Dimapi Daciema, Nelson Mogollón, Cámendes 80, Carlos El Quijote, Julia TS2, Efren Pix, Anae Jalabib, Julia TS2, ya lo mencioné, Neyri Bermúdez y César Rojano, entre muchos otros, a través de la red social Twitter. Viviana López Larralde, la musa de Latillo, gran abrazo, nos está siguiendo, entre otros amigos, a través de Facebook. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Caracas, visita la farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, o también en la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, La Urbina, junto a Mayo. Podrás encontrar medicinas, productos de cuidado personal, equipos e insumos médicos, área de belleza y deporte a precios jamás vistos. Vive saludable. Se escucha, Se siente llega a todas partes. con una programación completa y de calidad. Es Radio Rumbo 670 AM. Gigante. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdemerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Fíjense ustedes la secuencia que lleva el programa. Como es hoy el Día Internacional de las Luchas Campesinas, hablamos con un representante del Foro Rural Venezolano. Luego dijimos, es un tremendo impacto esto que está ocurriendo en el campo venezolano, porque además de la necesaria solidaridad con nuestros productores del campo, tenemos que decir que tenemos que ser solidarios con nosotros mismos, porque la comida no nace en los supermercados, la comida nace en el campo. Entonces vinimos a hablar acerca del tema de la comida y hablamos del tema de los CLAP. Leímos la declaración de Marianela Herrera, la nutricionista Marianela Herrera, investigadora, y también conversamos con la presidenta del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela, la doctora Nixa Martínez. Fue bastante revelador, bastante ilustrativo ese contacto. Ahora vamos a hablar de otra dimensión de ese problema y su impacto más allá del tema alimentario. Durante mucho tiempo, ha habido denuncias sobre el tema de la corrupción en materia alimentaria. Todo el mundo recuerda el drama del caso Pudreval, ¿se acuerdan? Del impune caso Pudreval. Funcionarios que tuvieron que ver con eso, luego, en vez de ser sancionados, luego fueron promovidos para tener cargos incluso mucho más importantes. Eso es un hecho histórico. Hasta que llegamos al tema de los CLAP. Como ustedes saben, el señor Alex Saab, que el gobierno dijo que era un héroe porque estaba buscando comida para el pueblo venezolano, resulta que es socio de un señor Pulido, a quien acaba de poner preso porque es corrupto, cayó en la trama esta de corrupción, PDVSA, cripto, tal y cual, y bueno, es muy difícil, ¿no?, que el señor Pulido, que es socio también de Alex Saab en el tema de los CLAP, ¿no?, sea bueno para unas cosas y malo para las otras, ¿no? Algo así como que si Batman y Robin estuvieran juntos, tú dijeras, no, es que Batman es bueno y Robin es malo.
No, vale, ahí está esa situación concreta con el tema de la corrupción y los CLAP. Las denuncias, las dudas, las preocupaciones de los venezolanos sobre ese tema han sido planteadas una y otra vez. Pero resulta que la corrupción escaló y salió del tema alimentario y prácticamente inundó todo el ámbito institucional y el ámbito político. Hoy se cumple un mes exacto que empezó por el gobierno llamada Cruzada Anticorrupción. Hoy se cumple un mes y yo tengo que decirlo con preocupación y con dolor. Así como me parece que hay cosas que el gobierno no ha hecho y no ha dicho, por ejemplo, el gobierno no ha reconocido que si es verdad todo esto que está diciendo, pues no ha reconocido que los resortes institucionales de la República para hacer frente a la corrupción no funcionó ninguno y en consecuencia hay que corregirlo. Bueno, la Contraloría, la Procuraduría, la misma Asamblea Nacional, ninguna de esas instancias funcionaron. ¿Ves? Entonces todo eso hay que señalarlo, pero también tengo que señalar con dolor que muchos voceros de oposición frente a esto han guardado un lamentable, triste, escandaloso silencio. Por eso lo voy a decir con todas sus letras. Yo celebro que hoy Antonio Ekarri, dirigente que adversa al gobierno, dio una declaración muy clara. Voy a citar el titular de Monitoreamos. Ekarri solicita a la Fiscalía revelar los montos y liquidar bienes de la trama de corrupción. Es una declaración que dio hoy Antonio Ekarri. Tras cumplirse un mes del inicio de la trama de corrupción que incluye a Petróleos de Venezuela, la Corporación Venezolana de Guayana, el Poder Judicial e importantes alcaldías, Antonio Ekarri, presidente nacional del LAPIS y candidato presidencial de esa organización social y política, acudió a la mañana de este lunes a la Fiscalía General de la República para exigir formalmente que se revelen los montos defalcados y la liquidación de los bienes incautados. Hace un mes comenzó esta política, dice Ekarri, supuestamente de anticorrupción, pero los venezolanos todavía no sabemos dónde tienen el dinero, quién tiene el dinero y en qué se va a usar el dinero. Creo que es bastante claro, ¿no? Pero si hace falta más claridad, tenemos en línea a Antonio Ekarri. Antonio, muchísimas gracias, hermano, por atender nuestra llamada de Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia de Rumbos tu preocupación y la exposición que hiciste ante los medios en el día de hoy. Te escuchamos. Bueno, muy buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos los que nos están escuchando hoy en esta noche, a toda la familia del Gigante Rumbos, al equipo técnico, por supuesto, que siempre nos acompaña en estas emisiones. Hoy es un día, Julio Pietri decía que los días que se celebran como un día para pensar en los temas y reflexionarlos, como por ejemplo la independencia hoy, que es este día tan importante que tiene que ver con la alimentación, con el campo y con lo rural, pues vale la pena una reflexión. Y la primera de ellas es que la corrupción nos está matando de hambre a los venezolanos. Y eso es muy grave, porque aquí se dijo, o se ha intentado decir, que por el desfalco que hubo en PDVSA, por el robo que hubo en TVG y en una cantidad de cosas, y unos pisos que pusieron de más en una alcaldía en las Mercedes, y todo lo demás, todas estas cosas que han dicho en todo este tiempo, se resume en que no hay para pagarle a los maestros. Los maestros están ganando entre 5 y 10 dólares y 20 dólares mensuales. Pero también he ido, y eso lo tengo, pero no solamente porque me lo ha dado la Federación de Maestros o porque yo lo conozco por mi propio gremio, sino que además he ido a visitar sectores rurales, y es impresionante la ruina del campo venezolano. Cosechas que se pierden, por falta de inversión en las vías agrícolas del país. Te puedo hablar de la vía que va entre Lomas del Viento y Charco Largo, en Tinaco, unas tierras que son espectaculares para ganado, para carne, para pollo. La vía que comunica a Palo Negro con Magdaleno, Huigüe, y toda esa zona que bordea el lado sur del lago de Valencia, que producían gallinas, pollo, que eso es lo que usted se debe estar comiendo en el supermercado, pero hoy no se está produciendo en Venezuela. Ahora, todo eso, ¿por qué?
Todo eso está impregnado ahorita de la corrupción, pero todavía no tenemos la magnitud del daño. Entonces yo me fui hoy a la Fiscalía General de la República y le dije al Ministerio Público y le pedí, le exigí por escrito al Ministerio Público, le dije, bueno, explíquenos a los venezolanos qué fue lo que se robaron y por qué nos tienen totalmente en esta ruina, en este estado de necesidad. Cuando los niños aquí están comiendo arepas rellenas de arroz. Óyeme lo que te estoy diciendo. Yo no te estoy exagerando. Municipio Independencia del estado Miranda, Santa Teresa del Tuy. Aquí los niños están comiendo arroz con frijol. Pollo, óyeme esto, 2 pollos para 600 estudiantes al mes. Pero bueno, chicos, ni que mojen el pollo. Esta situación tan crítica tiene que ver con mala gerencia, sí, claro, tiene que ver con mala política. El gobierno acaba de decir que todo lo que nos han robado, nos robaron a los venezolanos. ¿Y qué pasa, Chugo, cuando a uno, ni quiera Dios, se te meten en tu casa y el policía de la esquina te agarra y te dice, mire, aquí tengo el choro? Ah, muy bien. Ay, pero ¿qué fue lo que nos robaron? Entonces no es la primera pregunta que hago. ¿Qué fue lo que se robaron? Aquí nadie ha dicho qué fue lo que nos robaron. Aquí nadie ha dicho además qué van a hacer con el dinero que están incautando, porque todos los días aparece una mansión nueva con un cartelito que dice incautado. Ahora, pero eso no es para estárselo repartiendo entre funcionarios públicos, porque si te acuerdas, el mismo edificio del Ministerio Público, esta práctica no es tampoco nueva, tú hoy lo decía, el propio edificio del Ministerio Público, ese es un edificio de Fogales que le quitaron a un banco en la crisis de los 90. No, esto no era para ningún funcionario público, eso ha debido liquidarse, porque eran bienes que ocupó el Estado venezolano como garantía en este momento y ha debido enajenarse, y eso ha tenido que ir a inversión social, en educación. ¿Y qué es la mejor manera tú de invertir esos bienes incautados, yo? En educación, porque los maestros no tienen ni siquiera con qué comer. Lo que nos puede venir es un tsunami de violencia, yo, si no nos ocupamos ya de la educación. Cuando tenemos a toda una generación de venezolanos condenados a la mala alimentación, las cifras son escandalosas. Entonces yo lo que creo hoy es que hoy hice no solamente una denuncia, sino un llamado a la conciencia nacional, que aquí tenemos que ver muy bien qué es lo que está pasando, cuánto es el tamaño del robo, pero lo más importante, qué se va a hacer con el dinero de aquí en adelante, de esos bienes que se están incautando, de los bienes provenientes del delito. ¿Qué van a hacer con eso? Ah, que los Ferrari van a ser de los cuadrantes de seguridad. Y las mansiones y los edificios y las oficinas en las Mercedes. ¿Cómo es el asunto? Aquí alguien tiene que responder y tiene que decir, no señor, eso tiene que ser liquidado, porque aquí los niños no están comiendo, aquí los maestros no están comiendo, aquí los maestros no tienen que el personal médico básico y de salud no está yendo a los hospitales en los ambulatorios porque no hay pasajes, Entonces, todas estas circunstancias nos envuelven a nosotros en uno, denunciar, claro que sí, pero también en proponer y decir, vamos a crear un fondo, que eso supuestamente lo están discutiendo en la ley esta de extensión de dominio. Artículo 46. Bueno, pero el artículo 46 es una cosa como genérica. Nadie sabe qué van a hacer, ni siquiera con el dinero incautado. Entonces, aquí en Venezuela lo que tenemos es que hacer una cura profunda de la herida que nos está llevando, por supuesto, al gobierno, que nos está matando de hambre, pero también a la oposición, porque ese silencio, Chugo, de la oposición tradicional venezolana, es un silencio cómplice porque tienen rabo de paja, porque esos señores no han rendido cuenta todavía del dinero de las cuentas y activos de Venezuela y del exterior, ni de la ayuda humanitaria tampoco. Y aquí tienen que aclarar muchos temas. Hay que aclarar el tema de las Mercedes, que es que todo el mundo tiene que aclarar. Pero ¿por qué se quedan callados? Por eso mismo. Entonces, eso intoxica también a ese proceso de primaria que ya lo hemos advertido, que no va a llegar a nada. Entonces, hoy por hoy tenemos que llamar a un renacer nacional, al renacer ético del país, poner la ética por encima de todo, pero todavía que nos duelan los venezolanos, porque la crisis social no aguanta más politiquería. Estamos conversando con Antonio Ecarri. Él es presidente del Partido Alianza del Lápiz y candidato presidencial de esa organización política. Antonio, yo insistía en el hecho de que los resortes institucionales con que cuenta la República para detectar, denunciar, perseguir, castigar la corrupción
Ninguno funcionó, ninguno. La Fiscalía actúa después que un órgano del Poder Ejecutivo, la llamada Policía Anticorrupción, actúa y le solicita a la Fiscalía que se incorpore, pero no hay ninguna actuación de oficio de la Fiscalía misma. De la Contraloría no hablemos. Nada explica el hecho de que en la Asamblea Nacional no se interpele a los funcionarios cuya gestión está en entredicho. ¿Qué se puede hacer? Porque como tú bien dices, no es simplemente un asunto contable, este no es un asunto de golpes de pecho. ¿Qué se puede hacer desde el ámbito ciudadano y desde el ámbito político cuando tienes la institucionalidad severamente comprometida? Alguien podrá decir, bueno, es que yo no tengo nada que ver con eso porque yo no sabía nada de eso. Si no sabías nada de eso y eres gobernante, entonces también eres responsable por omisión. O sea, ¿cómo plantear el debate más allá del tema de te metes con el dedo del ojo en términos de utilidad para la República? Bueno, lo primero que hay que hacer es que nosotros tenemos que cumplir la tarea, y la tarea que tenemos como ciudadanos. Yo acudí a la Fiscalía General de la República como un ciudadano más. No lo hice ni siquiera en mi condición de presidente de la Alianza del Lápiz. Lo hice como ciudadano venezolano y como abogado de la República. Pues me presenté en la puerta del Ministerio Público y le dije, mire, yo soy un ciudadano venezolano interesado en que le rindan cuenta al país. Desde hace un mes ustedes están ocupando bienes diciendo que media humanidad pasa una braga naranja para acá y una braga naranja para allá. Pero ¿qué es esto? Pero nadie le va a informar al país qué fue lo que se robaron. Entonces, para que esa pregunta tuya es muy importante, es que, ¿cuál es la tarea de cada uno de nosotros? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, lo que intentamos ofrecer nuestro servicio a la gente y de trabajar para la gente, pues tenemos que activar los mecanismos constitucionales, que es el arma de los delitos. El arma que cada uno de nosotros tenemos son los resortes institucionales. Dice, ay, pero vas a ir a perder tu tiempo. No, señor. Eso no es perder el tiempo. Es insistir y exhortar a que las instituciones caminen, a que las instituciones hagan su trabajo. El señor Fiscal General de la República, él está iniciando estas investigaciones, él tiene que explicarle. Incluso en nuestro escrito, que te lo voy a hacer llegar, además apelo a la ley de infogobierno, que fue aprobada en el 2013, por una asamblea que no estaba ni siquiera la del 2015 electa, por ellos mismos, en el 2013 cuando era mayoría. Ahora, en ese 2013, esa ley de infogobierno obliga a la publicación de todo lo que son presupuestos públicos, cuentas públicas. Aquí tenemos que acabar con la opacidad, porque todo en Venezuela es oscuro. Entonces, para eliminar la oscuridad, prendan la luz. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para prender la luz? Bueno, aquí todo el mundo tiene que mostrar sus cuentas. Aquí todas las alcaldías, incluyendo las alcaldías del Lápiz, yo soy el primero que le estoy exigiendo tanto, y se están montando ya además con Transparencia Venezuela, tanto a la alcaldía del municipio de San Sebastián como la alcaldía de Palo Negro, las cuentas abiertas permanentes para que la gente pueda ver qué está entrando y qué se está gastando. Yo creo que eso es una obligación que tenemos que tener claro los venezolanos. Tenemos que migrar a ser gobiernos abiertos. Eso es una tesis a nivel latinoamericano y es una tesis a nivel mundial promovida hasta por las Naciones. Es el derecho, es casi prácticamente, un derecho humano fundamental dentro de la progresividad de derechos humanos que establece la Constitución. Tú que manejas el tema de derechos humanos, este es un derecho humano. El derecho que tenemos los ciudadanos a tener un gobierno abierto, a que nos rindan cuentas. Esto, y por supuesto el deber del Estado de hacerlo. Pero también hay que acudir a todos los organismos. Nosotros vamos a ir a la Asamblea Nacional. Y vamos a ir a la Asamblea Nacional a que nos escuchen para discutir el artículo 46 de la Ley de Extensión de Dominio. Porque aquí me van a decir que van a hacer con los bienes incautados. Bueno, que van a darle autorización plena a organismos para que sigan incautando bienes de la corrupción. Magnífico. Que persigan la corrupción. Perfecto. Que le demos apoyo para perseguir la corrupción. Perfecto. Vamos a darle todo el apoyo. Eso sí, échanos el cuento. Que fue lo que se robaron, pero que eso además no es de eso, no ocurrió en Paraguay, eso no ocurrió en Colombia, eso ocurrió aquí. Y sobre todo cuando tú tienes a los niños venezolanos, a los niños aquí, a 20 minutos de Caracas, tienes a unos niños que están perdiendo talla, peso y medida incluso,
Es impresionante, Chugo, los problemas de malnutrición y desnutrición. Cuando tienes problemas, por ejemplo, que el ambulatorio de Santa Teresa del Tuy no funciona y las niñas para tener niños tienen que irse al hospital de Cuba, del otro lado, que prácticamente casi es preferible llegar a Caracas que a Cuba. Es decir, tenemos una crisis social tan estructural que, bueno, vale, por lo menos rinde cuenta en medio de este desastre. Ya sabemos que estamos arruinados, pero bueno, abre cuenta. Así es. Antonio, queremos agradecerte, hermano, que nos hayas regalado estos minutos, que hayas explicado con tan pedagógico afán los fundamentos de la posición que llevaste hoy a la Fiscalía General de la República sobre este tema de la corrupción. Un gran abrazo y buenas noches. Gracias, Tubo. Dios me los bendiga a todos y para adelante. Y muchas felicitaciones a los trabajadores del campo, Tubo, que nos están escuchando. Incluso a los trabajadores de nuestros sectores populares que siembran sus hortalizas, que hacen un gran trabajo y venden sus verduras. Hoy es un día para felicitarlos por su trabajo y por su heroicidad en medio de estas circunstancias tan terribles que estamos viendo los venezolanos. Pero esa Venezuela digna y decente se va a imponer como una gran mayoría. Amén, amén. Amén, amén. Cuando son las 8:50 minutos, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la recta final, acá, en La Fuerza es la Unión. Publicidad y volvemos. Conéctate con la Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com, un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Pernalete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Yo dudé en compartir esto con ustedes. Sin embargo, la parte final de la exposición de Ekarri, él hizo alusión a eso, a los niños que están perdiendo peso y talla muy cerca de Caracas. Muchos de ustedes conocieron de este caso hace 3 días apenas. Diela Goncalves lo acaba de mencionar acá entre las personas que nos siguen en la red social Twitter, pero quizás algunos no, y viene a cuento porque hoy hablamos de los trabajadores del campo, quienes producen la comida, de lo que ocurre después cuando se ha destruido el campo y cuando se cayeron los ingresos petroleros y no se puede entonces comer como se comía antes en Venezuela, y aparece esta cosa llamada los CLAP, y entonces nos hablaron los nutricionistas sobre lo que es el CLAP. Y recordamos que en el CLAP estaba el señor Alex Saab y el socio de Alex Saab, el señor Pulido, uno de los presos hoy en la trama esta de la corrupción. Y empezamos a hablar de la corrupción a propósito de que hoy se cumple un mes exacto del tema de la corrupción, de la llamada cruzada anticorrupción, y hoy Antonio Ekarri hizo un planteamiento de la Fiscalía General de la República a propósito de esto. Y termina Antonio hablando de los niños. Bueno, no queda otro camino que compartir con ustedes este texto. Este es un reporte que hacen nuestros colegas de NTN 24. Lo cito. Esto salió en muchísimos medios, pero cito a NTN 24 porque, como ustedes saben, lo sacaron de la señal en Venezuela, entonces mucha gente quizás no lo vio. El titular dice: un niño murió tras comer de un basurero de donde se alimenta su familia. Voy al texto. El hecho que cegó la vida de un niño de 12 años de edad ocurrió en Maturín, capital del estado Monagas, al oriente de Venezuela. La familia, que ya perdió a la madre, vive y se alimenta de lo que encuentra en la basura. No tengo que darles, no se consigue ni trabajo, lo que consigo es para medio comer. Comemos del botadero, allí el niño agarró algo y comió, comentó Rudy José Arzolar Olivero, quien dice ser padre y madre a la vez de 6 niños, ahora de 5. El video del testimonio fue publicado por la Fundación Cuidarte, donde se ve al hombre junto a los niños que le quedan en una locación de extrema pobreza. Con gran tristeza damos a conocer la difícil situación por la que atraviesa el señor Rudy José Arzolar Oliveros,
cédula de identidad número tal, oriundo de la población de Caicara, con 7 hijos y en situación de pobreza extrema, quienes se alimentaban de lo que consiguen los basureros, en lo que uno de sus hijos de tan solo 12 años de edad, quien tenía por nombre fulano de tal, murió por supuesto envenenamiento debido a la ingesta de los mismos desperdicios. Es el texto que acompaña la publicación. La misma fundación pidió fondos para el entierro del cuerpo y algunos insumos para ayudar a la familia. Ellos están demasiado carentes de ropa y alimentos para poder salir de esta miseria, como lo es alimentarse del basurero y sobrevivir día a día. Para la mañana del jueves no habían recaudado nada, aseguran. Como suele pasar, este tipo de noticias genera estupor en la población venezolana, que esta vez recordó el desfalco de un grupo de corruptos a través de PDVSA, cuya cifra inicial fue calculada en $33 millones. Las organizaciones no gubernamentales, dirigentes vecinales y usuarios en general se preguntan cuánto pudo haber ayudado al manejo eficiente de los recursos para que Venezuela supere la pobreza extrema. La Organización de Naciones Unidas publicó el informe Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina 2022, en el que señala que al menos 6.5 millones de personas padecen hambre en Venezuela. El documento presenta la relación que existe entre los ingresos del país, el índice de pobreza y la desigualdad social, y resalta que 4.1% de los niños menores de 5 años en Venezuela sufre desnutrición aguda. Pero en el mensaje anual desde la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro aseguró que el crecimiento económico de Venezuela estuvo por encima del 15% en el año 2022 y fue el más alto de América Latina y el Caribe. Venezuela ha tenido un crecimiento en el año 2022 por encima del 15% del Producto Interno Bruto, el mayor crecimiento económico de América Latina, aseguró Maduro. Bueno, ahí queda eso. Ese es el contraste entre el lenguaje del poder y las realidades de la gente, ¿no? Yo simplemente quiero, ya para cerrar este programa, repetir lo que hoy compartí en el programa del periodista Carlos Peñalosa en Canal I, que tuvo la gentileza de entrevistarme. La gente, de acuerdo al morbo ideológico que lo atrapa, dice que lo que estamos sufriendo es el bloqueo. No, que es el bloqueo. Y otros denuncian que no es el bloqueo, que es el saqueo. Yo les voy a decir lo siguiente. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Yo creo que aquí las sanciones, ¿no? El llamado bloqueo, las sanciones, han tenido un efecto pernicioso, sobre todo en los más débiles, en los más pobres, porque las cúpulas del poder tienen cómo evadir el peso de las sanciones. El ciudadano a pie, no. Yo se lo he dicho aquí varias veces. ¿Cuántas veces usted ha visto a Maduro haciendo cola en una bomba buscando gasolina? O empujando la camioneta blindada porque se quedó sin gasolina en la mitad de la calle. Nunca, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría de los venezolanos sí han pasado por ese trago amargo. Así que sí, las sanciones tienen un peso en lo que es el dolor de la gente, pero la corrupción ha sido una cosa devastadora. Devastadora. Sanciones y corrupción. Bloqueo y saqueo. Son como las dos pinzas de una tenaza. Y con esa tenaza han estado destruyendo este país. Los venezolanos tenemos que tomar conciencia de esto y no seguir oscilando como un péndulo, pues, entre un extremo y otro. Y tenemos que construir todos nosotros. Todos. Gente que tiene que ver con el oficialismo, gente que tiene que ver con la oposición, gente que es independiente, venezolanos todos. Tenemos que construir una salida, porque lo que está en juego aquí no es el liderazgo de un partido o de una ideología. Aquí lo que está en juego es la viabilidad misma de Venezuela como nación, como proyecto nacional, como sociedad. Eso es lo que está en juego. Y por supuesto, la vida de los nuestros, de nuestros hijos, de nuestros nietos.
Cuando son las 9 en punto nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia, el gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del gigante Rumbos, si Dios quiere. Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión.